A partir del 4 de febrero, en el decreto 348/2021, publicado en el Diario Oficial, se informó que se extiende la vigencia de las credenciales inteligentes de transporte urbano para apoyar a los yucatecos ante la importante afectación económica que ha generado la pandemia del coronavirus. Con esto, estudiantes, personas adultas mayores y con discapacidad que cuenten con credenciales inteligentes de transporte urbano pueden seguir disfrutando de la tarifa social o de la exención aplicable. Esta disposición determina el importe de la tarifa aplicable al servicio público de transporte de pasajeros en autobuses convencionales, minibuses y taxis de ruta en el municipio de Mérida y su zona conurbada, y que hayan vencido del 26 de marzo de 2020 a la entrada en vigor de este decreto, el 4 de febrero. La disposición estará vigente hasta el 15 de julio de 2021. La tarifa social aplicable al servicio público beneficia a estudiantes regulares matriculados en alguna institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, la Universidad Autónoma de Yucatán o el Instituto Tecnológico de Mérida y que cuenten con la credencial inteligente de transporte urbano. También la tarifa social incluye a los adultos mayores de 60 años que cuenten con dicha credencial inteligente y de niñas y niños. Asimismo, las personas con discapacidad están exentas de pago alguno por la utilización de servicios de transporte público de pasajeros. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.